Buenas noches, otro martes para planear cómo dar vuelta a todo. Y cada semana que pasa se hace más que necesario. Estos días que pasaron nos dejaron muchísimas cosas. Por ejemplo, se expresó en las calles y también en las redes que la lucha por el derecho al aborto legal está más vigente que nunca. Enfermería volvió a protagonizar una enorme jornada, una marea blanca por sus condiciones de trabajo que se expresó en muchos puntos del país y particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue por el reconocimiento a la carrera. Quienes están en la primera línea contra el COVID también están en la primera línea de lucha. Y como dijo una de nuestras compañeras, al cierre de la jornada, octubre inició combativo y va a seguir, porque su lucha continúa. Además, se volvió a postergar el desalojo en Guernica, un nuevo paso en la lucha por el derecho a la vivienda digna que llevan adelante las y los vecinos de las tierras recuperadas. Y finalmente se dieron a conocer los resultados de la autopsia al cuerpo de Facundo Astudillo Castro, donde si bien no se concluyó en cómo se produjo la muerte, explicitan que se trató de una muerte violenta por no ser natural. Y como dijo Cristina, su mamá, esto recién empieza. Y desde acá decimos que vamos a seguir acompañando su lucha para saber toda la verdad, exigir justicia y que pague la bonaerense, que es la responsable. Hoy vamos a profundizar sobre los incendios en el mundo, en nuestro país y en especial en la provincia de Córdoba con una entrevista a Joaquín Deón. Además de que literalmente hay provincias que se están ardiendo, el país está prendido fuego. Las últimas medidas del gobierno no solo que son para beneficiar a los mismos de siempre, sino que no los convencen porque, como siempre, quieren más. Y mientras sucede esto, para la mayoría de la población, el ajuste y la carestía pega cada día más fuerte. Desocupación, pobreza y contagios en alza. El coronavirus pega muy fuerte ahora en varias provincias que ya tienen al borde del colapso los sistemas sanitarios. Sobre esto también vamos a hablar hoy y como siempre, recomendaciones, agenda, empecemos. Hoy llegó la misión del FMI y como no podía ser de otra forma, estuvimos ahí para repudiarla y para seguir exigiendo el no pago de esta fraudulenta e ilegítima deuda externa a la que nos quiere seguir condenando el gobierno de Alberto Fernández. Hace semanas que la situación económica entró de lleno en escena, casi dejando en segundo plano a la crisis sanitaria en la que se encuentra el país producto de la pandemia. La semana pasada analizamos esto. Y hoy quiero intentar problematizar un poquito más sobre la situación, ya que hubo nuevas medidas, pero benefician a los mismos de siempre. Se caen las caretas, podría ser el nombre de este editorial, porque por más que lo intenten dibujar, el camino que traza el gobierno es para beneficiar a los que más tienen. Los datos de la última semana son alarmantes. La caída del Producto Bruto Interno de casi un 20% solo es comparable a la de la crisis del 2001. El aumento de la pobreza que supera el 40% y el menores de 14 años supera el 50%. Es decir que casi 6 de cada 10 niños en nuestro país son pobres. La pérdida de más de 3,5 millones de puestos de trabajo, a lo que se le suma la no apertura de paritarias y en las que sí se abrió con propuestas completamente inferiores a la inflación creciente. Si a esto le sumamos que las medidas para la mayoría brillan por su ausencia y que las anunciadas por el gobierno son para beneficiar a sojeros, industriales y especuladores,
no da, ¿no? Les decía, se caen las caretas. Ya estamos lejos de los discursos de empezar por los de abajo para llegar a todos, la salud y la vida son la prioridad. El gobierno ya eligió. Y en vez de, por ejemplo, eliminar el IVA, no cobrarle el mal llamado impuesto a las ganancias a sectores de trabajadores, poner un fuerte impuesto permanente a los ricos, no. ¿Saben qué definió? Darle más facilidades a las mineras, bajarle las retenciones al agro, a los grandes pools de siembra, para incentivar que vendan granos, por ejemplo, y entren dólares. Pero ¿saben? Los empresarios no están del todo conformes, quieren todavía más y especulan con más devaluación. Tan lejos quedó el speech sobre la soberanía alimentaria, tan lejos quedó la expropiación de Vicentín. A estos sectores de la economía concentrada, a la derecha política reaccionaria, no se le enfrenta cediéndole. Así le dan más y más fuerza. Este gobierno es incapaz de enfrentarse a estos poderes. Y les puedo decir que por dos razones. Uno, porque defienden los intereses de esos sectores, por más que hablen de igualdad, equidad, puro discurso. Los intereses por los que vela realmente el gobierno son los intereses de los empresarios. Es su clase social y como tal la protege. Y segundo, porque para enfrentarlos de verdad hace falta medidas que toquen sus intereses y a la vez organizar, concientizar, movilizar a la población. Y les digo una cosa, el gobierno no toma ninguna medida contra las grandes corporaciones, empresarias y financieras, pero además le tiene más miedo a la población movilizada, organizada, que a la derecha reaccionaria, a quienes les termina cediendo. En este momento donde la crisis avanza y pega fuerte, harían falta tomar medidas de fondo y para hacerlo hay que tocar intereses. Veamos, ante la crisis habitacional, no hay que declarar de utilidad pública las miles de hectáreas disponibles como las de Guernica, expropiar y realizar un plan de obras públicas para la construcción de viviendas populares. ¿No hay que subir los impuestos de las viviendas ociosas para empujar a que se pongan en alquiler y así lograr que bajen los precios y además se aumenten las cantidades de viviendas? ¿Y por qué no se hacen? Porque en realidad lo que se cuidan son los intereses de quienes especulan con los negocios inmobiliarios. Tienen que saber que ante tantos males hubo un triunfo importante estos días justamente contra esos negociados y fue que se suspendió la obra de IRSA en los terrenos ferroviarios de Caballito. Y no fue por decisión política, sino que fue por la lucha. Pero sigamos. Ante la crisis social monumental que estamos viviendo, ¿no es momento de discutir un salario universal de emergencia? Bueno, no solo que el gobierno no está discutiendo un salario universal, sino que en el proyecto de presupuesto 2021 eliminan el IFE, que ya era insuficiente. Mientras tanto, el impuesto a las grandes fortunas brilla por su ausencia y en su lugar solo proponen un más que insuficiente aporte solidario, que cada vez llega a menos ricos y no toca a ninguna empresa, ni bancos, ni a los grandes dueños de las tierras. Un ejemplo más, sistema de salud. ¿Por qué no se avanza en un sistema único, nacional, estatal, gratuito y universal? Este sistema, en el momento en que hay varias provincias con sistemas casi al punto del colapso, si avanzaríamos al sistema único, ¿no creen que se resolvería gran parte del problema? Es un sistema único de salud. La salud sería considerada un derecho humano y no una prestación o una cobertura a pagar. Por lo tanto, cualquier persona de cualquier punto del país debería acceder a ese derecho con la misma calidad, independientemente de sus condiciones sociales y habitacionales. ¿Y saben por qué no se avanza? Por las presiones de los empresarios de la salud. De nuevo, ceder, permitir que negocien con nuestra vida.
Ni les digo del lobby clerical contra el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Antiderechos como el Papa que también están detrás de la negociación de la deuda con el fondo. El gobierno no es que no puede ir contra estos sectores, el gobierno no quiere, que es muy distinto. La conclusión evidente de hoy es que este gobierno, en el frente de todos, no solo no derrota a la derecha, sino que le cede y le da cada día más oportunidades. Por eso, más que nunca, hace falta plantear algo distinto, tanto de la derecha como también del gobierno. Una alternativa que proponga otro modelo político, económico y social, que arranque por animarse a romper con el FMI, nacionalizar la banca, el comercio exterior, entre otras medidas. Y esto solo la izquierda, y desde el Frente de Izquierda Unidad, lo proponemos e impulsamos. Por eso es el único sector político que puede ser una tercera opción. Este proyecto es el que levantamos las y los socialistas. Y no solo lo explicamos, debatimos, sino que ponemos el cuerpo para llevarlo adelante. A este proyecto que defiende de verdad la salud, la vida, los territorios, es al que tenemos que hacer cada día más fuerte. Y es a este proyecto al que invitamos a que se sumen todas aquellas compañeras y compañeros que en un primer momento vieron como favorable el nuevo gobierno, que lo vieron con algún tipo de ilusión, de expectativa y que hoy se están dando cuenta el camino que ha decidido tomar. Bueno, hacer fuerte este proyecto lo queremos hacer de manera conjunta, apoyando cada lucha y levantando una alternativa de poder. Desde el MCT, en el Frente de Izquierda Unidad, nos organizamos para que las y los trabajadores, los sectores populares y la juventud tomemos las riendas de nuestros propios destinos. Seguinos en todas las redes sociales del MCT Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. 11 provincias sufren incendios forestales, pero no es un fuego descontrolado el que transformó miles de hectáreas verdes en esqueletos, en cadáveres. Lo que está descontrolado es el negocio. Años de extractivismo provocaron una sequía histórica. La última similar fue en 1971. La vegetación seca arde como combustible. Los suelos de los bosques con muchas raíces también secas se queman. Es tal la escasez de agua que el fuego salta a los ríos y arroyos cada vez más angostos o completamente secos y se propaga rápido, incluso en las zonas de humedales que son reservorios de agua. Pero como dije, lo descontrolado no es el fuego, es el negocio y el fuego intencional, provocado por los reyes del agronegocio y el desarrollo inmobiliario. Este es el mecanismo para avanzar aún más a un modelo productivo de destrucción, hambre y contaminación. Pero veamos un pantallazo de esta situación. Nos estamos prendiendo fuego. Y no es una metáfora, ni una peli de ciencia ficción. Los incendios forestales, tanto en nuestro país como en el mundo, han crecido exponencialmente en estos últimos 10 años. Y el desastre es de tal magnitud que se estima que desde el 2010 hasta la actualidad se han quemado el 3% de la superficie del planeta. Y este aumento en los incendios coincide con la fase extractivista del capitalismo. Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal o silvestre, afectando a vegetales, flora y fauna. Un incendio forestal se distingue por su amplia extensión, la velocidad con la que se puede extender y su potencial para cambiar de dirección inesperadamente. Pero lo grave es que el 75% de todos los incendios forestales en el mundo son producto directo de la actividad humana. Los bosques y humedales son de vital importancia, actuando como reservorio de dióxido de carbono de la atmósfera y regular los ecosistemas. Además, porque para frenar el calentamiento global no solo hace falta dejar de emitir carbono, sino que también hay que reducir los gases ya existentes. Por eso los incendios tienen un efecto letal para el planeta, acelerando los efectos del cambio climático, un verdadero ecocidio. Las cifras son aterradoras. Desde el 2010, cada año se han quemado alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados
y durante todo el 2019, los incendios forestales han emitido a la atmósfera alrededor de 6.335 megatones de dióxido de carbono en todo el mundo. Muchos han sido objeto de las noticias a escala mundial, como los incendios forestales del Amazonas, que consumieron 2,5 millones de hectáreas, en Australia, donde arrasaron con más de 10 millones de hectáreas, los de Indonesia, con incendios en una superficie de 5 millones de hectáreas, y hasta en el Círculo Polar Ártico. Y este año la costa del oeste de Estados Unidos padece las consecuencias de los mayores incendios de los que haya registro, y Argentina es el segundo país con más incendios forestales. El responsable de esta realidad no es el clima, es el modelo de desmonte para favorecer a las corporaciones del agronegocio y la ganadería, los emprendimientos mineros y la especulación inmobiliaria. En los territorios quemados en la Amazonia, los humedales y las sierras argentinas, luego se ven emprendimientos agroganaderos. En Indonesia, el monocultivo para el aceite de palma. En Australia, emprendimientos mineros. Los efectos del cambio climático, que incluye aumento global de la temperatura de la Tierra, periodos prolongados de sequías y modificación del curso de las lluvias, son otra de las causas. Los gobiernos del mundo siguen sin tomar medidas contra las corporaciones responsables de este ecocidio. Hoy más que nunca, nuestro futuro depende de nuestra lucha, para que lo que arda sea el sistema, no nuestros territorios. El fuego es la parte visible del ecocidio, que no empezó ahora, que tiene años de negocios millonarios para unos pocos, y cuando el fuego pasa, queda el daño a la vista. Y también por debajo. Arden las capas de tierra, desaparece lo orgánico, la fauna, y provocan más alteraciones a un ambiente que ya llevaron al límite. Menos bosques nativos, menos vegetación, más sequía, más erosión de las tierras, más cambio climático, emergencia climática. Por eso, el fuego es un problema del presente, pero también es un problema del futuro. Y creyeron que si se deshacían del bosque nativo, tenían vía libre para sus country, para sojizar o para la producción ganadera a gran escala. Solo la lucha y la organización puede impedir que avancen. Yo crecí en Villa Allende, en las Sierras Chicas, ahí en el Pan de Azúcar, que después del fuego parece un esqueleto carbonizado. Fue una de las zonas más afectadas por los incendios en Córdoba. Y la verdad es que para miles de cordobeses el fuego es nuestra pesadilla. Bueno, ahora hagamos que esos miles seamos la pesadilla de cada negocio extractivista que intente avanzar en nuestra provincia, en nuestra casa. La situación de los incendios en nuestro país es realmente catastrófica. Actualmente hay focos de incendios registrados en al menos 11 provincias y según el Monitoreo Global de Bosques, Argentina es el segundo país con mayor número de incendios en el mundo. Cada vez más claro que detrás de los incendios están los intereses del agronegocio, de especuladores inmobiliarios y demás corporaciones extractivistas. Estos sectores además llevan adelante un lobby potente a favor de reformar la ley de bosques y que la ley de humedales demore tanto que ya no haya nada que proteger. Pero muchas veces ni siquiera respetan las limitadas leyes existentes. Hasta el momento fueron afectadas por las llamas más de 400.000 hectáreas y el 95% de estos incendios son intencionales. Las provincias afectadas por las llamas son Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y La Rioja. Pero particularmente en Córdoba la situación es más que crítica. En estos meses el fuego arrasó más de 100.000 hectáreas de bosque nativo. Y esto teniendo en cuenta que la provincia comenzó el año con solo el 3% de su bosque nativo en pie.
A principios del siglo XX, Córdoba tenía 12 millones de hectáreas de bosque nativos originales. Al día de hoy solo quedan unas 300.000 hectáreas en pie. La expansión urbanista para el negocio inmobiliario y la extensión de las fronteras agropecuarias, con el monocultivo de soja y maíz, con la complicidad de todos los gobiernos, generaron este ecocidio, sobre todo en las 2 últimas décadas. Luego de una intensa lucha, se aprobó en 2010 la Ley de Bosques Nativos, pero dicha normativa llegó tarde, ya que menos del 5% del bosque nativo quedaba en pie para esa fecha, y ni siquiera se implementó realmente. Los responsables de los incendios de hoy siguen siendo los mismos: el agronegocio, el desarrollismo inmobiliario y los emprendimientos mineros en las sierras. Más allá de los discursos, el gobierno de Alberto Fernández, lejos de combatir este sector, es socio y por ende cómplice del ecocidio que cometen. Constantemente insisten en proponer como solución a los grandes problemas nacionales más sojización, más megaminería, más fracking y más especulación inmobiliaria. Todo esto tiene un propósito: la desesperada necesidad de hacer caja en dólares para pagar deuda externa a bonistas y FMI. Y el gobierno provincial de Schiaretti no solo no toma medidas contra los ecocidas, sino que llegó tarde para sofocar los incendios y criminaliza a los vecinos de la localidad de Villa Giardino, que ante la inacción del gobierno se terminaron autoorganizando para combatir los incendios. Es urgente frenar este desastre. Hay que declarar la emergencia ambiental, como propuso Luciana Echevarría. En nuestro proyecto de emergencia ambiental que presentamos, una de las principales cuestiones que garantiza es el control y la toma de decisiones, que no tiene que estar en manos de funcionarios como Mosquera o el propio Schiaretti, sino que tiene que estar en manos de las organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales, las comunidades, que somos en definitiva quienes realmente queremos defender el bosque y la vida. Además, es necesario prohibir las actividades contaminantes, comenzar la necesaria remediación ambiental con el poder de decisión y control de representantes de organizaciones socioambientales y miembros de las comunidades afectadas. Creen que sin bosques las luchas ambientales carecen de argumento. No saben que estamos defendiendo la vida, que nos sobran argumentos y que vamos a defender los bosques, la tierra, el agua, y que ahora vamos por todo y también vamos por ellos, los responsables de este ecocidio. Y si alguien tiene argumentos, es Joaquín Deón. Él es geógrafo, becario de CONICET, de la Universidad de Córdoba y parte de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas y de la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo. Hola, Joaquín. Hola, Celeste, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la tele y radio audiencia del programa? La verdad que muy contentos de también poder seguir abriéndose a fronteras, más que nada también allá en Buenos Aires, donde se pueda comunicar lo que está ocurriendo en Córdoba, que es parte de lo que viene ocurriendo también en el Gran Chaco Sudamericano, en el Espinal, en el litoral y demás, con estos incendios voraces que forman parte del ecocidio. Así es. Bueno, agradecerte a vos también por el tiempo. Sabemos que has estudiado un montón sobre este tema, pero que también estás siendo parte de quienes combaten el avance del fuego. Contanos cuál es la situación actual. Mira, la situación actual es que si yo en estos momentos girara la cámara para que se vea el paisaje, porque yo vivo en una parte de la sierra, no lo voy a hacer porque se va a poner molesta la imagen, sí, pero hay humo en el aire y hay mucho humo. Circulan, obviamente, que como han circulado en todo este periodo de incendios, informaciones confusas. La realidad es que hay un viento noroeste en estos momentos en la sierra. Ese viento noroeste está trayendo el humo desde la parte alta de las sierras. Más específicamente lo está trayendo de la zona de las cumbres de Gaspar. Eso es entre Cosquín y Villa de Soto o Cruz del Eje, para que se ubique más o menos la audiencia que pueda conocer un poco Córdoba, o si quiere ubicarse un poco en el mapa, pero es un territorio extensísimo de miles de hectáreas que lleva unos 14 días seguidos ardiendo. No se lo ha frenado, ¿sí? Y no vamos a poner el término no se lo ha logrado frenar, porque si las voluntades, las escuchas, las aperturas para la participación ciudadana hubieran sido tales,
este incendio no hubiera quemado todo el hermoso paraje de Cruz de Caña, no hubiera afectado la estancia jesuítica La Candelaria, no hubiera avanzado sobre lo que es Characato, sus cascadas, sus ríos, sus arroyos, y no hubiera ocurrido esto que ayer era muy fuerte escucharlo en relatos de vecinas y vecinos de localidades de Punilla. Niñas y niños a la tarde, que fue el último vuelo que hicieron las avionetas, gritándole a las avionetas, arengando, apaguen el fuego, apaguen el fuego. Es muy emocionante eso porque hay una comunidad que sabe de que se nos está yendo el ecosistema, los ecosistemas de las manos, a manos de unos pocos. Eso hay que ir de a poco poniéndole nombre también, que en esta entrevista voy a atreverme sin ningún problema por el hecho mismo de que hay beneficiados directamente del agronegocio, hay beneficiados directamente desde la mega minería de canteras y desde el negocio turístico, inmobiliario y la obra pública. Son tres patas fundamentales para entender cómo se construye este ecocidio en el Chaco Serrano. Justo te iba a preguntar sobre eso, o sea, porque está claro que son intencionales y que están motivados, como bien decías vos, por negocios negociados, podemos decirles. ¿Cuáles son los que se desarrollan principalmente en la provincia, para que nos puedas contar? Y después, sí, te escuché en otras entrevistas y creo que sería bueno si lo podés explicar para que todas quienes nos están viendo hoy conozcan sobre los intereses que hay para el cambio del uso de la tierra a pesar de la ley que lo restringe, por ejemplo, en zonas rojas y amarillas, como vos decías. Sí, básicamente es central que comprendamos de que siendo intencionales los fuegos que se activan en la provincia, no quiere decir que la intencionalidad en el inicio de ese fuego esté puesta siempre en la necesidad de un cambio en el uso de la tierra. Obviamente, como vos bien lo estás diciendo y como lo dicen los marcos legales vigentes, la Ley Provincial 9814 en el caso de la provincia de Córdoba, la Ley Nacional 26331 en lo que es al ámbito nacional y la ley, no recuerdo el número, pero es la ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego, restringen el cambio de uso del suelo después de los incendios y obligan a la remediación. Hasta ahí, perfecto, la ley lo dice, pero no se cumple. Y a ley no cumplida, desastre ocasionado y que beneficia a unos pocos. Nosotros siempre decimos papel mojado, en este caso papel quemado. Papel quemado, tal cual. Lo importantísimo también entender es que lo que prima en el inicio de la gran mayoría de los focos es una idea de limpieza, ¿sí? Es una idea de limpieza muy fuerte donde se utiliza el término dejar limpio el lote, dejar limpio el campo, a los fines de quitar lo que es la cobertura del Chaco Serrano, lo que es la cobertura de ese monte que quien conozca Córdoba, en lo tradicional, es un monte que es espinoso porque es una zona semiárida. Básicamente los incendios siempre suelen ocasionarse en el periodo que está comprendido entre los meses de fines de marzo y principios del mes de noviembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el periodo de la estación seca aquí en Córdoba, aunque suele haber algunas lluvias en el mes de junio, julio, principios de agosto y principios de septiembre. Pero esas lluvias no se han dado en estos últimos años. Se viene acumulando un periodo de baja disponibilidad de agua en los cauces, producto de incendios acumulados en una cantidad enorme. El Instituto Gulich de la Universidad Nacional de Córdoba ha hecho un estudio y ha dado a conocer que más de 770.000 hectáreas se han quemado hasta el año 2017, entre 1999 y 2017, pero si le sumamos del 2017 hasta la actualidad, tenemos casi unas 300.000 hectáreas solamente en menos de 3 años que se suman. En estos incendios, ya el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha contabilizado 191.000 hectáreas hasta el día de hoy. Hoy se dio a conocer ese informe con estudios satelitales. Se nos están yendo de mano estos negociados. ¿Y por qué usamos el término negociado? Porque se maneja durante el incendio el fuego para poder llevarlo a que incinere territorios que están bajo pedimentos de explotación megaminera metalífera, no metalífera, aclaro eso porque está prohibido en Córdoba la megaminería metalífera, megaminería de canteras, ¿sí? Que lo que busca es abastecer a la región pampeana de triturados graníticos y de harinas minerales con los fines de remineralización
de los suelos agotadísimos por el agronegocio y sus monocultivos transgénicos. Así que se está parado sobre ese proceso de ecocidio y el fuego, como lo dice el plan provincial, es manejado a discreción para que pueda quemar esos espacios donde se pretende la megaminería de canteras y donde se pretende también el negocio inmobiliario, turístico y de la obra pública. ¿Y cómo es este intento de cambio? ¿Cómo terminan haciendo en algunos lugares, como bien vos decías, lo del cambio del uso del suelo? Porque, como decíamos, la ley no lo permite o lo restringe. Tal cual. Pero existen determinadas vetas que se le buscan a los ámbitos legales y superposiciones legales que establecen las provincias para terminar facilitándolo. Lo concreto es que la provincia de Córdoba, aparte de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, que tiene 2 artículos que son completamente regresivos, o sea, permiten el desmonte respecto a la ley nacional, que lo restringe en categorías amarillas y rojas. Aquí en Córdoba esos 2 artículos son cruciales. El artículo 14 establece que las obras públicas y de interés público permiten el cambio de categorización de bosques rojos o amarillos protegidos a bosques donde se pueden transformar los usos del suelo y se puede desmontar. Claramente ese es un artilugio que están utilizando después de los incendios desde hace varios años. La existencia de esta ley es desde el año 2010 y hay sobrados casos, por ejemplo en Sierras Chicas y en Punilla, donde lo que se termina estableciendo es una donación de espacios de tierras en campos privados para hacer lagunas de retención, para hacer microembalses, para hacer calles o caminos de uso público, pero de manejo restringido, como por ejemplo el caso de los barrios cerrados que tienen esa lógica, ¿sí? Las calles son públicas, pero son de uso restringido, y sobre esa base se utiliza el justificativo para pedir el cambio de categorización en la ley de bosque, el artículo 14. Y el otro que abre la veta a la minería es el artículo 37. El artículo 37 simplemente dice que se puede hacer minería en todas las zonas de categorización. O sea, el bosque se lo pasan por donde desean pasárselo, que son sus negociados, y básicamente terminan permitiendo desmontes alevosos y acaparamientos de tierras como el que se vive con empresas El Gran Ombú, Cantesur, Canteras Dumesní, entre otras grandes mineras de las sierras de Córdoba. Joaquín, ¿cómo evalúas la respuesta que ha dado? Me imagino, pero bueno, me parece importante que lo digas. ¿Cómo evalúas la respuesta que ha dado tanto el gobierno provincial como el nacional ante este ecocidio? Ha sido una respuesta que se ha demorado y muchísimo en todo lo que es la atención temprana. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación de urgencia y hay medidas que se tienen que tomar en el ya. En ese ya, algunas de las medidas que se han estado tomando, a mi modo de ver, y habiendo estado semanas en el fuego directamente, colaborando con los bomberos, apoyando como brigadista y apagando y combatiendo el fuego junto con ellos, también con todos los cuidados que amerita y respeto a las instituciones que también vienen a cuidar a la ciudadanía, ha ocurrido de que, por ejemplo, se han utilizado unos 560, 580 bomberos voluntarios y brigadistas que forman parte del Plan Provincial de Manejo del Fuego en los incendios de los primeros meses, los primeros 2 meses, que son los incendios que se dieron en el norte de Córdoba, Capilla del Monte, Chilín, Villa Albertina, etc., y los incendios de Sierras Chicas. El tema es que cuando se utilizan bomberos de una zona y se los lleva a resguardar otros territorios, porque ahí no hay tantos bomberos, se deja vacía esa otra zona y se activaron focos en estas zonas, como son la del área metropolitana, Calera, Río Ceballos, Villa Allende, Unquillo, focos enormes, iniciados por esta lógica de limpiar terrenos en la localidad de Cosquín, uno de los incendios, y el otro en Río Ceballos, en el límite con Unquillo, que requirieron que los bomberos tengan que volverse, estando una semana trabajando allá. En el medio yo ponía el ejemplo en estos días en otros medios, algo que ocurrió estando en el fuego trabajando con los bomberos, que es que les habían donado partidas enormes de energizante desde una empresa muy conocida que dona energizantes para estas situaciones y aprovecha la publicidad. Bueno, la cuestión es que los bomberos y las bomberas estuvieron trabajando, tomando esos energizantes todos los días, no durmieron por días enteros, empezaron con problemas en su sistema digestivo enormes. Algunos de ellos tuvieron que ser sacados de urgencia del fuego porque se habían desmayado ahí, se habían caído. Ha habido bomberos del cuartel de Unquillo con
fisuras en la rótula, por caerse en ese estado de permanecer despierto resistiendo el fuego en vez de que haya esto, recambio. ¿Sí? La Defensa Civil de Córdoba plantea que 5.000 bomberos voluntarios en la provincia y se usaron casi siempre los mismos bomberos. El Plan Nacional de Manejo del Fuego, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, ofreció a todos los brigadistas de parques nacionales para que vengan a Córdoba. Se aceptaron anteayer recién la llegada de ellos y hace 3 meses que se está quemando todo. Solamente lo que vino de apoyo son los hidrantes. Vinieron 2 aviones hidrantes de Nación y después se agregaron otros helicópteros y un avión hidrante más desde otras provincias. Pero se está quemando la provincia prácticamente por todos lados y no se da abasto. Y la situación es desesperante y se terminan poniendo en riesgo también los bomberos. Así que es central entender eso y es central entender que los bomberos voluntarios vienen haciendo un trabajo inmenso porque se ha desfinanciado el Plan Provincial de Manejo del Fuego, se ha quitado la tasa de impuesto, era un impuesto que se pagaba con la factura de energía eléctrica de la provincia de Córdoba para fortalecer el trabajo de los bomberos y el equipamiento, y ahora tienen que hacer sus juntadas de dinero con locro, con pollo, con empanadas, con un montón de trabajo para comprarse el equipamiento en lugares y territorios donde los fuegos de interfaz entre lo urbano y lo rural son cada vez más comunes a manos del negociado de unos pocos. La última, Joaquín, y te dejamos por hoy, al menos por hoy. Ante esta urgencia y esta necesidad de acciones de manera inmediatas, ¿crees que es necesario que se declare la emergencia ambiental? Hay situaciones discordantes si lo analizamos en la brevedad de la pregunta y del tiempo para la cobertura de esta nota, pero a mi modo de entender, la emergencia ambiental pondría a disposición un capital enorme de dinero a discreción de un Estado que estamos viendo que básicamente está llevando adelante políticas que no benefician a la ciudadanía, que no benefician la protección del bosque nativo y menos aún que garantizan la protección de las cuencas y de los bosques en esta zona donde habitamos el lugar donde tomamos agua y donde habitamos las cuencas bajas que después en el periodo de lluvias nos inundamos, que eso es muy preocupante en la zona y es algo que viene en la temporada de verano y Córdoba se disfruta en el verano, sí, pero también se padece si las cuencas están desprotegidas y las lluvias son fuertes. Se ha declarado la emergencia y el estado de desastre agropecuario, apícola, frutihortícola y ganadero en la provincia de Córdoba y lo ha declarado también Nación con un financiamiento por un año entero para productores y productores grandes, pequeños, medianos, familiares y campesinos. Hay que ver cómo se implementa eso, porque es muy complejo. En el medio es central esto. Hay una comunidad activa que está visibilizando cada vez más que los incendios son una estrategia de descampesinización y de desruralización enorme. Se busca hacer de los espacios rurales, donde la comunidad habita o donde las familias habitan y producen y trabajan la tierra, verdaderos desiertos para afianzar un negociado enorme. Llevar adelante la declaración de emergencia ambiental es disponer de un capital enorme que lo más seguro que vaya destinado a empresas como esta que voy a nombrar, que es Biofábrica, que ha recibido un capital enorme para la compra de unos 400.000 plantines de árboles, que muchos de ellos sabemos que no son nativos, que se producen en Misiones, una zona que tiene otras temperaturas, otro régimen de lluvias, otro ecosistema, para traerlos acá, que ya llegó la primera partida de 244.000 y los pagó el Estado provincial. Así que ante ese contexto que en la brevedad lo presento así, lo podemos analizar en futuros programas y quizás con otras voces también, es central ver que hay un proceso de autonomización de las luchas locales, de asambleas socioambientales, de colectivos de lugareños y paisanos, de gauchadas enormes en las sierras, de gente que habita y que lleva prácticas en esos lugares, de asambleas de vecinos autoconvocados que han ayudado a juntar alimentos en cantidades enormes para las familias en estos primeros meses. Y también se han ido sumando la creación y la constitución de brigadas ambientales para garantizar un resguardo de esos bosques, donde ahora muchos de los que hacen los negocios privados están metiéndose con motocicletas, cuadriciclos, motocicletas de enduro y motocross, que está prohibido
y son una de las herramientas que utilizan para cambiar el uso del suelo los grandes empresarios. Estamos parados sobre esa situación y la vigilancia ciudadana es central. El apoyo que están haciendo algunos espacios políticos partidarios, como la izquierda aquí en Córdoba, también está sumando mucho. Y es central esto, que se visibilice lo que pasa aquí en Córdoba, porque es las puertas a un desastre que ya se viene gestando con este cocido de los incendios. Clarísimo, Joaquín, y muy claro, y acompaño la necesidad de que sean las comunidades, los colectivos, las organizaciones socioambientales quienes sean las que controlen que de verdad se desarrolle, por ejemplo, y se cumplan las leyes, que se den los recursos necesarios, porque si no, como vos lo expresabas, a discreción de estos gobiernos que son responsables, tanto como las distintas corporaciones, en cualquier momento no nos va a quedar más nada. Te quiero agradecer por estos minutos y bueno, y como te decía antes, seguramente te vamos a volver a molestar porque siempre es un agrado charlar con vos. Muchas gracias a ustedes y gracias por visibilizar esto más allá de esta Córdoba que está dolida y trabajando mucho para recuperarse y frenar los fuegos porque también están siguiendo estos días. Un abrazo gigante. Abrazo, Joaquín. Queda claro que donde hay bosques o humedales hoy en llama, mañana habrá soja, canteras o barrios cerrados. Porque los gobiernos provinciales y el nacional dejan correr estos negociados para que, entre otras cosas, entren dólares que le van a permitir seguir pagando esa fraudulenta deuda externa que tanto denunciamos. Por eso es importante sacar y acompañar la ley de emergencia ambiental como propone nuestra compañera Luciana Echevarría en Córdoba, pero con la amplia participación y el control de colectivos y comunidades que se movilizan y organizan para defender el ambiente frente a este avance depredatorio. Además, es necesario el cumplimiento efectivo de la prohibición de cambio de uso del suelo en zonas incendiadas, como así también es muy importante impulsar la conformación de una comisión investigadora independiente para que los responsables de este ecocidio paguen, no solo con cárcel, sino que sus bienes sean embargados para solventar un plan de reforestación. Desde la Red Ecosocialista y el MST vamos a seguir luchando por estas medidas y por terminar con este capitalismo extractivista e ir a un sistema ecosocialista que priorice la vida y la participación colectiva, democrática, para cuidar nuestra única casa. Porque no es una metáfora, no es un graffiti, no es un cartel, es una realidad. No hay planeta B. Vamos ahora a ver qué nos trae de recomendación Abril. Besa el suelo. Es un documental dirigido por el estadounidense Josh Tickle, que hace referencia al efecto negativo del sistema agroindustrial, que destruye materia orgánica y promueve la liberación de carbono en los momentos en los cuales el suelo aún permanece desnudo. La película propone la idea de que volver a los mecanismos naturales es la solución viable para combatir el cambio climático. Marca el daño que sufre la tierra por la implementación del monocultivo y los agrotóxicos, que se impusieron desde la década del 70 en adelante, y ofrece una serie de soluciones viables para alcanzar niveles de productividad, pero cuidando el medio ambiente y frenando el calentamiento global. Logra equilibrar la cantidad de conceptos científicos y sociales que va arrojando con un marcado espíritu de optimismo, para sustentar la idea de que volver a ver los mecanismos naturales que permanecen aún bajo nuestros pies representa no solo una solución viable, sino fácil de entender y poner en práctica. Lo raro de este documental es que no nombra a Latinoamérica, siendo una de las regiones con más producción de soja transgénica. Aún así, es muy buen material de debate y lo puedes encontrar en la N Roja. Búsquense un tiempo para ver este documental, ya que siempre las recomendaciones que trae Abril están muy buenas. Y bueno, esto es todo por hoy. Y recuerden que pueden dejar en la caja de comentarios distintos temas que les interese que tratemos en nuevas emisiones de Dar Vuelta a Todo. Nos vemos el próximo martes.